Dios bendiga a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo está en el conocido Monte de las Bienaventuranzas y durante este capítulo está llamando primeramente las bienaventuranzas y luego explica que nosotros somos sal de la tierra. Y ya en el versículo 14 continúa esta prédica diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una clara afirmación. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jerusalén estaba asentada sobre un monte. Realmente el templo estaba en un monte, el monte Moriah. Es importante que nos demos cuenta de lo que Jesús ampliamente estaba hablando con el pueblo de Israel o con de las diferentes personas que habían llegado a este lugar, porque él de por sí estaba en un monte. La ley mosaica comenzó en un monte y ahora él les dice que ellos son como esa ciudad, una ciudad privilegiada en un monte que no se puede esconder. Esa visión para todos los que estaban presentes era claro. Jerusalén estaba en dos montes. Primeramente estaba la parte de el templo de Jerusalén, el cual estaba, como decimos, en el monte Moriah. Pero también estaba el monte de Sión, que es donde estaba lo que conocemos como la ciudad de David. Estos dos montes, encima de ellos estaban dos lugares muy importantes: el templo y Jerusalén. Todo esto no podía ser ocultado. Por eso muchas veces en la escritura leemos que los textos que dicen que subían o bajaban, porque estos lugares estaban en montes. Habían muchos montes, para ser sincero, en Jerusalén. Y en Israel, aún más. Todos estos lugares eran visibles para el hombre. Y dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad establecida sobre un monte no se puede esconder. No son ustedes ciudad para esconderse. No son ustedes luz para taparla. No tiene esa finalidad. Si una ciudad quería esconderse, no se pone en un monte. Se pone tal vez en un valle, en una llanura, pero no en un monte. Y dice el texto, nuevamente: ni se enciende una luz y se pone por debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Un almud, si usted alguna vez ha ido a alguna finca de café, las personas que trabajan ahí trabajan con algo que le dicen un medio, o sea, una cajita cuadrada, valga la redundancia, y ahí echan el café y saben la medida, medio. El almud también era como un pichel, pero de madera, que se utilizaba para medir ciertos productos que se cultivaban en Israel, Jerusalén en este caso. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Una luz no la enciendes
y le pones después debajo de un pichel oscuro. No tiene eso lógica, sino que lo pones lógicamente en su lugar, que es el lugar donde van las lámparas, para que así alumbre. Las lámparas de aquel tiempo eran de arcilla y le echaban aceite de olivo, un aceite muy importante porque luego este era el que se utilizaba para representar al Espíritu Santo. Jesús está diciendo, en pocas palabras, que su explicación es lógica. Ustedes, le dicen, ustedes son luz y ustedes son una ciudad en un monte. Ustedes son visibles, ustedes son para resplandecer, ustedes son para ser notados. Eso está diciendo Jesús. Esta enseñanza primeramente se la dio a aquellos, como les decía anteriormente, que estaban con él presentes, sus discípulos primeramente, y también los que vinieron de diferentes lugares para escuchar esta palabra. Y les decía a él que ellos serían luz, y les decía a él que ellos serían como un monte en una ciudad. Igualmente nosotros hoy, la iglesia, apliquemos un poco eso a nosotros. Nosotros somos la luz de este mundo. Este mundo está lleno de mucha oscuridad actualmente. Y Jesús nos está diciendo que nosotros somos la oportunidad de luz a cada una de estas personas envueltas en una amplia oscuridad. También está diciendo que nosotros somos una ciudad. Actualmente nosotros sabemos que somos el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, no podemos estar ocultos. Las personas no pueden pasar y ver el edificio y decir, ¿y eso qué es? No tiene, eso no tiene sentido. Debe ser claramente, aquí se reúne la iglesia de Cristo, aquí es iglesia de Cristo. Debe ser claramente que somos la iglesia. Pero no solamente quiere un rótulo, sino quiere que nuestras acciones muestren esa luz y esa ciudad santa. Pues dice el texto mismo, volvamos al texto, así alumbre, estoy en el 16, vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? Dice, así, de esta, ok, ya entendieron que ustedes son luz, ya entendieron que son una ciudad asentada en un monte. Entonces, Jesús dice, así, de esta manera, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo alumbra la luz? A través de nuestras buenas obras. Jesús expresa claramente que la manera que nosotros brillamos como luz es a través de nuestras buenas acciones, a través de nuestros buenos pensamientos, a través de nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras traerán bendición para muchos. Por eso el texto habla de buenas obras, luz que resplandece. Pero esta buena obra traerá una cadena. Primeramente, alumbrará a la persona que necesitaba ser alumbrada, o personas, ¿verdad? Luego, esa buena obra permitirá que Dios sea glorificado. Nuestro objetivo no es nuestra propia gloria, sino que sea la gloria de Dios. Ese es el objetivo que Dios tiene. Glorificar a Dios. Jesús, esa era la visión que tenía con respecto a nuestras buenas obras. Que glorifiquemos a Dios. Sigue diciendo el texto, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino
para cumplir. Este texto es muy mal utilizado comúnmente, porque utilizan este texto algunos movimientos religiosos para justificar el uso del Antiguo Testamento, pero no analizan con detalle lo que está diciendo literalmente el texto. Veamos lo que está diciendo. Jesús viene y está contestando alguna pregunta o algún pensamiento, porque está hablando de no penséis. El texto no dice que ellos hablaron, sino más bien dice que el texto que Jesús les dijo que estaban pensando algo. Algo estaban pensando ellos bajo este contexto, porque Jesús le dice, no penséis. Recuerde que Jesús es omnisciente. Él puede ver nuestros pensamientos. Entonces dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Cuando dice la ley, recordemos que hace referencia al Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios. Y los profetas está haciendo referencia, lógicamente, a la otra parte de la ley. Eso se llama, eso por así es una expresión para referirse a todo el Antiguo Testamento. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y en este mismo texto, Jesús dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. La pregunta es, ¿cumplir qué? Bueno, si nosotros revisamos la escritura, los profetas y la ley contenían muchos eventos, pero no los voy a tocar todos. Voy a tocar por lo menos uno o dos. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 22, versículo 14. Repito, Salmos capítulo 22, versículo 14. ¿Qué venía a cumplir nuestro Señor Jesucristo? Dice Salmos 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Dice el texto. 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno. Horadaron mis manos y mis pies. Horadar significa hacer hoyos. Hicieron hoyos en mis manos y en mis pies. ¿De qué está hablando el salmista? Está hablando de la crucifixión de Jesucristo. Jesús venía a cumplir la ley, o sea, todo lo que la ley hablaba de él. Eso venía a hacer, a cumplir lo que la ley hablaba de él. Otro texto, veamos otro ejemplo, versículos 16 hasta el 18. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, nos dicen los evangelios que se cumplió esto. Los soldados echaron suerte sobre las ropas del Señor y inclusive algunas las cortaron entre ellos y las entregaron. No solamente de esto habla el Señor, sino mucho más de Jesús. Si hablamos del famoso texto de Isaías 53, muy famoso, no es el único, como les vuelvo a decir, que habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto, algunos ejemplos, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando de Jesús. Está hablando de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué vino Jesús a cumplir? La ley y los profetas. Vino a cumplir lo que estaba en el Antiguo Testamento dicho por él o dicho sobre él. De esta manera, entendemos que cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Déjeme verificar el texto, permítanme. Romanos. Romanos 10:4 sería. Romanos 10:4. Dice versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Cuando dice fin, ya hemos enseñado que el objetivo de la ley es Cristo. Él venía a cumplir que la ley nos llevara a Cristo para justicia a todo aquel que cree. Él venía a cumplir la ley, lo que la ley hablaba sobre Jesús. ¿Qué otros ejemplos menciona el Antiguo Testamento de Jesús? Su lugar de nacimiento, que sería levantado como la serpiente en el desierto. Todo esto era necesario que Jesús lo cumpliera. Aquí viene nuestra aplicación. Jesús vino a cumplir lo que su Padre Celestial le ordenó. Le ordenó cumplir con soportar el sufrimiento por nosotros. Vino a cumplir sus enseñanzas, instruir a este pueblo a través de parábolas, a través de mucha instrucción. Vino a cumplir, darnos la gracia. Vino a cumplir lo que dice el Antiguo Testamento, en pocas palabras, de morir por nosotros. Por eso Jesús le dice, yo no vengo a quitar, sino que vengo a cumplir lo que está allí. Al cumplirlo va a producir algo más sobre la ley. Algo se va a dar sobre la ley. Algo que usted y yo ya lo sabemos, pero que lo explicaremos en su momento nuevamente. Al cumplir la ley pasará a otro plano, a otro trabajo, a otro tipo de instrucción. Pero yo vengo a cumplir lo que la ley dice. Déjeme decirle que en el tiempo de hoy todavía hay muchas personas que están esperando al Mesías. Estoy hablando de los judíos. En pocas palabras, Jesús le estaba diciendo a esto: ustedes están esperando que venga un Mesías a que cumpla la ley, pero ellos no quieren un Mesías sufriente, sino quieren un Mesías guerrero. Esa es otra idea. Nosotros tenemos toda esta bella escritura ahora, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De ambas podemos sacar lecciones, enseñanzas. En el Nuevo está nuestra ley, pero de ambas podemos sacar enseñanzas. ¿Qué les estoy diciendo, estimados hermanos? Dios ha dejado esto para que nosotros no abroguemos, entre comillas, ¿verdad?, la palabra de Dios, sino que nosotros la cumplamos. Digo abroguemos esta expresión porque realmente nosotros no podemos. La ley está, la gracia está, la bendición está. Nosotros contra ese hermoso libro no podemos. Más bien Dios quiere que lo utilicemos en nuestra vida.
de la manera que Jesús estaba diciendo anteriormente, para que nos haga brillar como luz, para que nos haga estar como una gran ciudad encima de un monte. Estimados hermanos, siempre